Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos el orgullo de tener con nosotros al maestro Guillermo Antonio Solís Sánchez y bueno, él nos va a hablar de cómo podemos innovar dentro de la política pública educativa. Les voy a platicar un poco de su semblanza. Guillermo Antonio Solís Sánchez es el nuevo titular de la DGETA ICM y tiene estudios de licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Veracruzana. Es licenciado en Mercadotecnia Internacional por la Universidad de TAC y bueno, estamos orgullosos de que también haya cursado la maestría en Desarrollo y Dirección de la Innovación en la Universidad de Guadalajara. Él también cuenta con una especialidad en Política y Gestión Educativa por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Se ha desempeñado como coordinador técnico de la Subsecretaría de Educación Media Superior, SEMS, y colaboró en el diseño e implementación de proyectos prioritarios y del sistema de educación dual. Ha sido director de vinculación y director de innovación educativa en la coordinación sectorial de fortalecimiento académico de la SEMS. Pues bienvenido, Guillermo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, Guillermo nos va a acompañar platicándonos cómo la innovación puede ser transversal y podemos innovar dentro incluso de políticas públicas a nivel de educación. Guillermo, adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Janet. Pues es un gusto, de verdad, para mí estar el día de hoy aquí conectado, también con toda la comunidad de la UDG virtual y pues toda la audiencia. Pues es un honor, de verdad, y agradezco mucho la invitación. Para mí es una distinción. Maestra, pues efectivamente el motivo de la charla, voy a apoyarme de una presentación y efectivamente tiene que ver en cómo concebir la innovación desde el punto de vista de la política educativa, hablando del sistema educativo nacional, que es un sistema público. Y en ese sentido, considero que también el hecho de hacer esta presentación, pues está dirigida a todos en particular, no hay un sector en el cual se tenga que ser especialista, sino es un poco como para entender conceptos muy básicos de lo que es innovación, en este caso también el gran aporte que tiene la maestría, y por el otro lado también el entender ciertos procesos en el ámbito público en la gestión. Y esto pues creo que el combinar estos dos hemisferios pues va a dar una idea de cuál es el camino que se tiene para innovar en la gestión pública. Voy a compartir mi pantalla, maestra, y espero ahí se pueda ver. Listo, se ve. Excelente. Pues quisiera partir de una pregunta detonadora, incluso provocativa. ¿Por qué es necesario innovar en las políticas públicas educativas? Nosotros generalmente, si nos ponemos desde el lado de las audiencias, pues seguramente habrán diversas notas, ¿no?, que tengan que ver con el tema educativo. Si nos ponemos desde el lado de vista de los padres de familia, pues habrá quienes pues, tengan requerimientos específicos, ¿no?, en torno a la mejora educativa de sus hijos. En todo este sistema también pues hay demandas por parte de los docentes, de las escuelas. Aquí yo un poco a modo de ser ilustrativo, estamos viendo dos imágenes. La primera tiene que ver con un detalle de un mural de Diego Rivera, que es los murales que tiene la Secretaría de Educación Pública, la cual recientemente acaba de cumplir 100 años, sus primeros 100 años de vida. Y del otro lado, pues vemos una imagen mucho más contemporánea, donde hay una estudiante tomando sus cursos en línea. Cuando hablamos de innovación, generalmente, seguramente a nuestra cabeza viene pensar en sistemas, en tecnología, en mejoras, en Internet, en todo lo moderno que implica estar a la vanguardia en estos sistemas. Sin embargo, no es lo único, o sea, es parte de, pero para llegar a eso se requieren de muchos esfuerzos, se requiere de presupuesto, se requiere de un sinfín de elementos que son válidos, por supuesto, pero que tampoco demeritan la labor que se hace
por ejemplo, como lo presenta en la primera imagen, donde está una maestra con un cuadernillo, con un libro rodeada de gente que tiene rangos de edades muy distintas, desde niños hasta ancianos, sentados alrededor de ella. Y esto no dista mucho de nuestra realidad como país. Y me atrevo a pensar que en otras latitudes, sobre todo de nuestro continente americano, pues también es así. La pandemia es algo que seguramente ha sido recurrente en estos webinars y nos ha dado luz que ambos, digamos, criterios o metodologías para enfrentar el reto educativo son válidos. Es decir, la educación en línea, desde su concepto más amplio, las actualizaciones que se requieren en torno a lo que es educación virtual, como en el caso de la maestría, que tiene todo un sistema pedagógico de seguimiento, un modelo instruccional, un modelo de calificar incluso, y que no es necesariamente pasar clases a una plataforma como lo estamos haciendo el día de hoy, porque eso realmente vimos que no trae muchos resultados, incluso es muy pesado tanto para los docentes como para los estudiantes, pues estar todo el tiempo conectados a una máquina, sentados, y esto pues más allá de fomentar lo proactivo, al contrario, tiene ya consecuencias de sedentarismo. Por eso es que ahora el retorno a clases seguro, gracias a todos los esquemas de vacunación y a las medidas que se han tenido en los planteles, pues implican o nos reflejan la necesidad de esta interacción humana, que es como lo vemos en el primer recuadro. Esta interacción humana pues nos deja ver que la tecnología es necesaria, pero también la interacción humano-computadora. Aquí también quisiera citar un reciente podcast que he escuchado del doctor José Alfredo Sánchez Huitrón, quien es un especialista en estos términos de humano-computadora de interacción, y él pues menciona diferentes cosas que tienen que ver cómo la tecnología mejora nuestra forma de comunicarnos como seres humanos, incluso personas con discapacidad, ¿no? Y aquí pues los ambientes de aprendizaje, las innovaciones en ese sentido son necesarias. El doctor José Alfredo y su equipo estaban trabajando en un sistema de interpretación de lenguajes de señas mexicano a otros idiomas de lenguaje de señas en portugués, pero en el caso específico del portugués brasileño. Y bueno, aquí también ya estamos hablando de dos cosas muy particulares, es decir, la tecnología, cómo se vincula con el factor humano. Y estos dos elementos pues son lo más importante. A mí me parece que lo más importante es el factor humano, porque al final de cuentas, el factor humano es quien desarrolla la tecnología, es donde al final del día se hacen estas pruebas de ensayo y error, o sea, todo lo que implica un proceso de innovación, y los resultados pues finalmente van a ser para el ser humano. Aquí lo que ustedes ven en pantalla y lo que está citado en estos párrafos es parte de la declaración ministerial del G20, del grupo de G20, donde están los países con las potencias mundiales más importantes. Y aquí estos párrafos de esta declaración ministerial que se dio en 2021 es la declaración de ministros de Educación y Trabajo. Educación y trabajo, pues evidentemente son dos temas relevantes para el desarrollo humano. Y quisiera aquí también hacer un paréntesis, maestra. Un aporte de México en esta declaración ministerial, en las reuniones de trabajo, cuando se hacen estas revisiones con todos los países, pues fue cambiar el concepto de capital humano por este que aparece aquí en capacidades y talentos humanos. Es decir, esto ya, yo creo que sí fue significativo, esto fue un aporte de la Subsecretaría de Educación Media Superior. Obviamente el subsecretario también, al ser académico y un economista también reconocido en la UNAM, pues tenía esta especie de debate, ¿no? Ese debate también se llevó a la maestría en la materia de gestión, y pudimos ver que sí, efectivamente hay una diferencia en esta concepción, aunque parecen que son nada más enunciados, pero sí hay una concepción distinta de lo que es el capital humano a las capacidades y el talento humano. Es decir, esto reconoce la diversidad que hay como seres humanos, y no solamente los humanos que tengan nada más que producir y que tengan que ganar un salario y tener esta
vida, digamos, un tanto mecánica. O sea, detrás de todas estas organizaciones, ya sean gubernamentales o empresas, pues está el factor humano. Esto también, pues hay que decirlo, el hecho de integrar estos talentos genera innovación. Esto, nosotros sabemos que hoy en día, para llegar a tener innovación, no es un secreto que ya los equipos son multidisciplinarios, ¿no? Aquí en la maestría, pues, justamente lo que busca es este perfil de integrar a gente de cualquier ámbito de desarrollo, de carreras, ¿no? Y eso en sí misma la hace innovadora. Repito, no es un secreto, muchos equipos ya trabajan así, y esto también, el tener interacción entre los propios equipos, genera muchos mejores resultados en términos de a lo que uno se dedique, ya sea una empresa o gobierno. Ahí sí no hay tanta diferencia. No obstante, hay que decirlo, y me parece ya un poquito entrando en la materia de lo que es la gestión pública, hay una gran diferencia, o sí hay notables diferencias, entre cómo debe ser la gestión pública y cómo es una gestión en la empresa. A inicios de los 90 se hablaba de la nueva gestión pública, y en ese sentido hubo una disponibilidad, digamos, de cambiar la gestión pública, incorporando perfiles de empresarios, ¿no? A hacer labores que tenían antes nada más destinadas para ciertos perfiles de gobierno. Esto, por supuesto, trajo en algunos momentos consecuencias, y creo yo que también el hecho de diferenciar qué debe ser la gestión pública y cuál sería una gestión gubernamental, entiendo, y así lo veo, hay notables diferencias. Hay, por supuesto, bibliografía al respecto, incluso a ver si puedo después compartir bien los datos, pero la gestión pública requiere de formarse en el servicio público, requiere también de formación de cuadros, y sobre todo por peculiaridades a las cuales estamos sujetos como servidores públicos. Particularmente, nosotros, no es que las empresas no lo tengan, pero sí estamos mucho más sujetos a una serie de normatividades, ¿no? Un conjunto de normas, empezando por la propia Constitución, en este caso la Constitución política, ¿no? La Carta Magna. La Carta Magna, pues nosotros sabemos, quienes estamos inmersos en el tema educativo, pues que el artículo 3º, digamos, es lo que detona una serie de acciones que dan los derechos y las obligaciones de que cualquier mexicano o cualquier persona, incluso en territorio mexicano, tenga acceso a la educación, ¿no? Y en ese sentido, pues hay una serie de documentos que se van concretando o se van siendo más específicos, como las leyes secundarias, como el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Hablando de los cortes sexenales en los gobiernos de México, y esto va trazando la ruta de cómo es que un servidor público o la gestión pública se debe conducir. Por supuesto, hay programas ya sectoriales, específicamente en las secretarías de educación pública, en el caso de los ministerios, ¿no? Si alguien nos está viendo en el extranjero. Hay reglamentos también que un servidor público debe de acatar y de conducirse, y por supuesto lineamientos, ¿no? Aquí todo este antecedente pues tiene que ver con que la innovación muchas veces radica en que cambiando o haciendo modificaciones en cualquiera de estos documentos, pues puede traducirse también en innovación, maestra. Aquí me parece que esto es importante porque para llegar, digamos, al esquema de lo que se entiende como innovación en términos de tecnología y demás, pues primero hay que atender la base que nos permita llegar a esa meta. No obstante, aunque hay diferencias, una cosa es que sean diferentes la gestión pública y la gestión de las empresas, pero sí no quiere decir que no puedan colaborar entre sí. La propia Constitución, las leyes secundarias así lo dicen. El gobierno es quien tiene la rectoría, en este caso de varias cuestiones, pero también colabora con el sector privado, ¿no? Para mejorar, por supuesto, los servicios que el propio gobierno tenga que dar. Entonces, si hay diferencias, no quiere decir que no puedan colaborar entre sí.
Y aquí voy a entrar un poco ya en materia de lo que es un caso que tuvimos de estudio y que también se hizo a la luz de la maestría y que nos ha dado, considero, buenos resultados. La educación dual en el tipo medio superior, pues es esta muestra de cómo el gobierno, a través del Sistema Educativo Nacional, colabora con las empresas, ¿no? Y aquí propiamente los antecedentes de la educación dual, para que la gente quien no tenga tanto conocimiento o no haya escuchado qué es la educación dual tiene sus orígenes en Alemania. Alemania, por supuesto, con todos los cambios sociales que tuvo en diversos tiempos, en diversas épocas. Aquí estoy nada más citando un referente contemporáneo del siglo XIX, cuyo propósito tiene o tenía en su momento de que los estudiantes o cualquier persona que se formara en un aula tuviera la práctica, y no solamente la práctica, sino que aprendiera realmente los componentes profesionales en una empresa. Este sistema pues ha sido en Alemania exitoso y ha sido replicado en varias partes del mundo, particularmente en México tiene antecedentes desde el 2000, bueno, desde la década de los 90, ¿no? Donde se empezaron a hacer los primeros convenios con formación tecnológica profesional en media superior, en el bachillerato, y de ahí pues ha ido madurando de modo tal que estamos ahora, digamos, en una etapa de concreción y más bien de escalamiento de la educación dual. A cualquiera de nosotros, por supuesto que si lo vemos en términos reales, en esta etapa del bachillerato, cuando pasamos por un aula, pues nos hubiera gustado que nuestra formación hubiese sido más práctica y no tan teórica, ¿no? Y esto le da mucho sentido también vocacional y da respuestas a las y los estudiantes de la famosa pregunta, y bueno, ¿y eso para qué me sirve? Entonces, esto por supuesto que tiene muchas bondades y el hecho de innovar también en esta práctica, pues era necesario y es un poquito de lo que voy a seguir hablando más adelante. Para situarnos nada más en el contexto de los números, que también siempre reflejan algo, la educación media superior en México, digamos que en estos tres servicios de bachillerato, nosotros seguramente ubicamos el bachillerato general, que es donde no tiene un componente profesional, a diferencia del bachillerato tecnológico y del profesional técnico bachiller. En México tenemos un promedio de, bueno, aproximadamente unos 5 millones de estudiantes en media superior, ¿no? De esos 5 millones de estudiantes, 36.9% cursan el bachillerato tecnológico, es decir, es un bachillerato bivalente que además de tener un componente de formación básica, tiene un componente profesional, y esto también se ve reflejado en que estos estudiantes, si cumplen con todos los requerimientos, pues pueden obtener incluso un título y una cédula, al igual que continuar con su formación de tipo superior, ya sea en técnico superior universitario, una licenciatura, ingeniería. Entonces, la educación dual en México atiende más bien esta necesidad de que estos futuros profesionistas de bachillerato tecnológico y de profesional técnico bachiller, pues puedan tener mejores aprendizajes y mejores condiciones para su incorporación en el mundo laboral. Aquí tenemos que partir de la idea de esta lámina que les presentaba con anterioridad, de que nosotros estamos sujetos a una serie de normas, y aquí les presentaré brevemente pues cuáles han sido los cambios en esta normatividad, ¿no? Hablábamos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde recientemente en las últimas modificaciones que se hicieron, se señala esta frase donde dice que el Estado tiene la rectoría de la educación. Y sí quiero enfatizarlo porque pareciera que esto, al estar en la Constitución, pues ya estaba de manera implícita, pero ahora está de manera explícita. Esto obliga, por supuesto, a hacer un análisis hacia el interior de los sistemas educativos para, obviamente, ser responsables, ¿no? de todo el proceso formativo de las y los estudiantes, particularmente de los jóvenes. De esta constitución política derivan las leyes secundarias.
Aquí particularmente hubo un cambio en la Ley General de Educación, en el artículo 45, donde por primera vez ya se reconoce a la educación dual en un nivel de ley secundaria. Esto es muy importante porque no estaba así. Estaba antes respaldada por un acuerdo secretarial, que es, digamos, el último punto que voy a ver en la presentación. De ahí, bueno, nosotros, si recuerdan las láminas anteriores, está el programa sectorial que compete a esta administración, el programa sectorial de educación, donde también ya enuncia una acción concreta donde estamos obligados a crear un sistema de educación dual en el tipo medio superior y también para el tipo superior. Y aunque no lo dice aquí la frase, pero dice que debe ser, por supuesto, con la participación de los sectores productivos, y es aquí donde también volvemos al ejemplo que ponía de cómo es que se puede colaborar el sector público y el sector empresarial, y también pues aquí emerge una innovación. Hay otro documento muy importante donde estamos sujetos los servidores públicos, las instituciones, en el caso de educación, que es el reglamento interior de la SEP, y particularmente para dos direcciones generales, una es la que yo represento, la de GETA-ICEME, pues está este mandato y esta atribución más bien, que es impulsar con los gobiernos estatales adoptar la opción educativa de formación dual. Este es el marco referencial, pero obviamente faltaba el último aspecto de crear los lineamientos, y es aquí donde nosotros utilizamos herramientas de innovación para poder hacer estos lineamientos mucho más acordes a las necesidades de los contextos de México y de cómo están nuestros planteles. Si recuerdan la primera imagen donde está la maestra en un ámbito rural, nosotros en la de GETA-ICEME tenemos más de 400 planteles en zonas rurales y en zonas costeras, donde efectivamente, aunque quisiéramos incorporar a veces tecnología, internet, hay zonas donde no es posible o no llega estos servicios de internet. Y no es porque sean propiamente una deficiencia de la escuela, sino por las condiciones geográficas se requiere de implementar mucho mayor infraestructura en telecomunicaciones para mejorar estas condiciones. Por eso es que, repito, ambos esfuerzos son valiosos, como la maestra que fue a dejar cuadernillos a la casa de sus estudiantes durante la pandemia, como los maestros que se conectaron. Entonces, estos lineamientos, digamos, que estuvimos trabajando incluso durante la pandemia, pues se hicieron en el sentido tal de que estos planteles de agrónomas o de zonas rurales y que están en costa pudieran acceder también a la educación dual, incluso considerando que también nuestra distribución como país en el número de empresas pues no es tan equitativa. Hay estados que tienen más desarrollo empresarial, como la parte del Bajío, por citar también, por supuesto, el estado de Jalisco, pero hay lugares, hay zonas geográficas donde el sector industrial no está tan desarrollado, pero eso no demerita también el esfuerzo que se hace en comunidades rurales, por supuesto con producción agrícola, pecuaria y apícola también, ¿no? Nosotros en la subsecretaría partimos primero de un diagnóstico. Esto es elemental, digamos, para todo proceso de innovación, partir de los datos de los que se tiene y de los análisis de los estudios. Se hizo un análisis interno y también se hizo un análisis externo. Afortunadamente, este análisis, que con el apoyo de UNICEF se realizó, que implicó hacer grupos focales, encuestas, se hizo antes de la pandemia y justo terminó al iniciar la pandemia y el confinamiento, más bien que eso nos obligó a estar enclaustrados en nuestras casas. Los datos que reflejó este análisis, aquí los estoy resumiendo prácticamente en 4 puntos, era la falta de información estadística. Esto, por supuesto, que al cambio de administración, cuando llega otro funcionario que se haga cargo incluso de este tema, pues ahí va a haber se corta la continuidad de los servicios educativos. Entonces, ahora vamos a ver cómo resolvimos esa parte, pero también nos dimos cuenta que había otros esquemas de educación dual que no estaban reconocidos.
había un desconocimiento también de lo que era educación dual en las propias escuelas, también por los cambios de directores o de profesores, y también vimos que el acompañamiento para poder implementar educación dual pues era insuficiente. A la par de este diagnóstico y con los datos que se obtuvieron de este diagnóstico, pues es como nos pusimos ya a trabajar en también haciendo uso de las herramientas de innovación y de las metodologías. La maestría, pues sin duda fue quien dio luz en todos estos rubros que están viendo en la pantalla, empezando por identificar que se trataba de una innovación de procesos, es decir, se tenían que modificar procesos para poder innovar, que se estaba partiendo de una innovación de manera incremental, porque ya había antecedentes en digamos, en esta modalidad y opción educativa dual. Se trabajó mucho en la transferencia de tecnología, haciendo también notar que incluso la misma, digamos, la ubicación de tener un referente visual como una marca, por ejemplo, de educación dual, pues era necesario. Y para esto, pues hay una serie de procesos a seguir para poder concretar esta parte de identidad de la propia educación dual. Se trabajó con herramientas de co-creación, obviamente al trabajar con la empresa y con el sector gobierno y con las escuelas, pues se necesitaba aplicar co-creación y también hablar de innovación abierta para poder sistematizar todas estas aportaciones y todas las necesidades que hay en torno a los actores de la educación dual, que son muchos, realmente es algo muy complejo. Y estamos hablando también de una innovación frugal. Esto para mí fue muy significativo porque la innovación frugal parte de la base de poder innovar con los recursos que se tienen. Es decir, hablando de un esquema de austeridad, es con el recurso humano, con los equipos humanos que se tienen, con la tecnología disponible, sin incrementar presupuestos, y con los apoyos también de la cooperación alemana, que en el caso del gobierno alemán ha apoyado mucho a desarrollar toda la concreción de la educación dual y el escalamiento. De modo tal que al tener identificadas estas metodologías, y hay más, por ejemplo, aquí nada más estoy hablando de un marco referencial, pero hay mucho más, dentro de cada una hay diversas metodologías y diversa bibliografía también académica, casos particulares, ¿no? Que tuvimos, o al menos yo tuve que contrastar de cómo es que se hacía en una empresa y pasarlo y traducirlo al ámbito público en el entendido de que son gestiones diferentes, como lo decía en un inicio. Todo esto ya puesto en marcha y en documentos y con sesiones de trabajo, pues nos dio como resultado también poder implementar un programa piloto para ver si nuestra hipótesis, hablando en términos académicos, pues era demostrable, ¿no? Nosotros ya teníamos la ruta de cómo tenía que operar ahora la educación dual y principalmente tenía que ver con fortalecer la vinculación entre la escuela y la empresa. Para eso, gracias al apoyo de la cooperación alemana, que es la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable, GIZ, por sus siglas en alemán, y la consultoría GOPA, trabajando de la mano con la Subsecretaría de Educación Media Superior, pues se pudieron implementar estas acciones de acompañamiento y este programa piloto. Y lo que ustedes están viendo en pantalla es la incorporación del estado de Yucatán. Es un estado que no estaba impartiendo educación dual, y particularmente de nuestro subsistema, que es la de Getaiseme, con chicos de la carrera de apicultura. Aquí están trabajando en un municipio que hay una empresa ahí, no menor, que se dedica a la producción de miel orgánica, y ellos tenían la necesidad de tener técnicos especialistas que a su vez pudieran capacitar a todos los productores que había en la redonda, y se incorporaron en un principio 8 estudiantes. Con estos 8 estudiantes, ahora incluso se está incrementando el número, a la postre se van a beneficiar 800 productores de miel orgánica. Por supuesto que aquí esto es muy significativo si lo vemos también desde el punto de vista de los objetivos de desarrollo sostenible que nos marcan de manera internacional y que casi la mayoría de quienes trabajamos en el sector público y en el sector educativo pues estamos
también obligados a poderlos lograr, de la Agenda 2030, y tiene muchas otras bondades. Nosotros también hemos identificado en el caso de las carreras agropecuarias que cada vez son menos los jóvenes que se quieren involucrar con este tipo de carreras porque no lo ven pertinente. Aquí los productores de miel nos decían que sus hijos incluso ya no querían seguir con esta labor, y del mismo modo también platicando con pescadores, pues nos han dicho que tampoco sus hijos ya quieren involucrarse. El hecho de que estudiantes del bachillerato se involucren de nueva cuenta en estas labores, obviamente acompañados por todos sus docentes, por un marco conceptual teórico muy bien establecido, de acuerdo a los planes y programas, pues también nos dejamos en mano de ellos, digamos ahora, la propia sostenibilidad del planeta, porque son temas que están en la agenda. El tema de los polinizadores, por ejemplo, sabemos que estamos en una crisis también que va muy de la mano con todo lo que acontece en el cambio climático o en el calentamiento global, mejor dicho, y los jóvenes al retomarse y involucrar y encontrar sentido en estas carreras agropecuarias a través de la educación dual, repito, responden a la pregunta de ¿para qué me sirve estudiar? Aquí se forman círculos virtuosos donde la innovación, el simple hecho de modificar a veces un lineamiento, permite el acceso a este tipo de ejemplos que ahora estoy describiendo, ¿no? Y aquí pues nada más son 2 fotografías y sería excelente algún día que pudieran visitar la experiencia directamente. Yo estuve ahí también y fue muy grato. De modo tal que en ese orden, si recuerdan las láminas anteriores, que llegábamos a la concreción de un lineamiento, pues por fin, después de todo este análisis de implementar la innovación, de platicar con los actores, de procesarlo, pues es la síntesis, digamos, o el producto, pues es la creación del sistema de educación dual, pero soportado por un acuerdo secretarial que se publicó recientemente en el mes de febrero del presente año. Con esto, bueno, pues se dan ya las garantías de que los jóvenes pueden acceder a esta modalidad educativa, y por el otro lado, pues también nosotros como gobierno estamos obligados a poderla impartir y a generar las condiciones, siempre, repito, de la mano con el sector empresarial, y esto pues ha sido también la colaboración de todos ellos, pues un gran aporte para lograr este acuerdo. Hasta aquí yo daría mi intervención, maestra, en el sentido de que no quisiera yo también ser muy monótono. Es una charla muy breve y es un ejemplo también muy concreto de cómo sí se puede hacer innovación en el sector público educativo, y también un poco en respuesta a lo que mencionaba un conferencista que escuchaba, que el gobierno no estaba diseñado para innovar. Sí, efectivamente, muchas gracias, Guillermo. Creo que plasmas adecuadamente cómo la innovación realmente es transversal. Efectivamente, ya los equipos de trabajo para poder llegar a una innovación tienen que ser multidisciplinares y bueno, tenemos que ahora sí que tratar de problematizar adecuadamente y encontrar distintas soluciones, porque parece que en esto de la educación no tenemos necesariamente un manual de cómo nos digan que tenga que estar establecido, y la pandemia nos lo dejó ver claramente. Guillermo, por último, también para no quitarte mucho tiempo, quisiera que nos platicaras cómo sorteas estos desafíos para poder llegar a lo que nos estás presentando con ayuda de la maestría. ¿Cómo le haces para poder desarrollar este gran proyecto y aparte seguir estudiando y seguir formándote como innovador? Sí, es una pregunta pues que seguramente ya conoce toda la historia, maestro, pero sí es necesario decirlo. Digo, afortunadamente ya como egresado, pues se conjuntaron 2 cosas, el egreso y mi nuevo cargo. Pero creo yo que el hecho de haber invertido tiempo en la maestría y alinearlo a lo que yo estaba haciendo en términos de trabajo, pues fue muy acertado. Es decir,
muchas veces se tiene la idea de que la maestría puede ser un espacio para hacer algo distinto o un proyecto personal o algo así. Entonces, creo yo que si sirviera como recomendación, pues más bien yo creo que la maestría fue un espacio en el cual se pudo echar mano del acompañamiento académico, que es muy necesario también, de acercarnos a la investigación práctica o aplicada. Y eso permite, obviamente, con las necesarias horas de desvelo, porque hay que invertirle muchas horas de café a esto, poder ir esquematizando, trabajando y traducirlo también con los compañeros que no están estudiando en la maestría, con el resto del equipo de trabajo, ¿no? Y tratar de incidir en decirles, miren, esto puede ser de esta manera. Obviamente no tenía yo que explicar que estaba aplicando estas metodologías como tal, pero en las reuniones de trabajo, después de tener yo estos insumos, pues ya digamos que en la parte de arrastrar el lápiz, pues iba yo documentando, iba yo aplicando las estrategias. Particularmente hay una estrategia de TRIZ, ¿no? Que permite ver en números, es una metodología que aplican en Rusia y permite ver en números con esa frialdad, pues si es factible o no cierto proceso para llegar a tomar una decisión. Entonces creo yo que si sirve como recomendación a quienes estén interesados en la maestría, y creo que varios compañeros así también lo veía, que estaban en empresas con proyectos de química, con proyectos de medicina, pues realmente lo que les sirvió era aplicar lo que estaban ya haciendo en trabajo y mejorarlo a través de las herramientas de la maestría. La literatura, por demás, es muy útil y por supuesto el acompañamiento. Aquí también le hago un reconocimiento a la doctora Rosy Ulloa, quien ha estado siempre apoyándome para el trabajo recepcional. Y esto pues creo que es así como se combina. Creo yo que actualmente ya no lo podría yo hacer, implica también ya esas horas de desvelo, ahora son por las nuevas responsabilidades que tengo, pero en su momento a mí por lo menos creo que se conjuntaron esas dos cosas que fueron útiles. Ok. Guillermo, ¿cuál crees tú que es el mayor reto de un gestor de la innovación dentro de la política pública de la educación? La paciencia, maestra. Todos hemos padecido a nivel de ciudadanos, pues lo que implica la burocracia. No la estoy justificando, pero el hecho de decir que estamos sujetos a todas estas normatividades, pues estamos obligados a cumplirlas. Y eso es un camino muy largo y implica la gestión es hacer que las cosas sucedan. O sea, a pesar de ir caminando por la derecha para cumplir la ley, cumplir las normas y todos los procesos que esto implica, porque estamos realmente vigilados por todos lados. Aquí el punto medular es no desesperarse, es ser muy consistentes y también propositivos, porque hablaba yo de que la SEP tiene 100 años y en 100 años seguramente hay procesos que todavía obedecen a alguna de las décadas, por ejemplo, de los 70 o lineamientos que están todavía así. Entonces, el hecho de también trabajar con educación dual como algo nuevo, aunque tiene antecedentes antiguos en Alemania, pues permite ir generando esa innovación y también ir teniendo puntos de mejora. Esto creo yo que platicando también con los equipos de trabajo, decían es que nunca se ha hecho, por ejemplo, ciertos trámites con otras dependencias de gobierno. Y bueno, si no se ha hecho, hay que hacerlo. Hay que acercarnos a esas dependencias y ser propositivos. Y si no dice la normatividad que no se puede, pues quiere decir que tal vez hay una ventana de oportunidad. Entonces, el punto para resumir es que también nosotros como funcionarios, como servidores públicos, también estamos sujetos a padecer todos estos letargos a veces que así se reflejan. Pero sí, diría yo que la perseverancia, la constancia y es seguir estudiando, eso es muy indispensable. O sea, la actualización también de nuestros marcos referenciales, el Diario Oficial de la Federación, por ejemplo, que se publica y hay cambios constantes, pues también es el insumo de poder actualizarnos. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por tu participación.
quiero únicamente para concluir, además de agradecerte por este espacio y por este tiempo, porque yo sé que tienes una agenda bastante ocupada, bueno, felicitarte y bueno, agradecerte por dejar en alto la maestría dentro de la educación pública en México. Muchísimas gracias. Y bueno, les recuerdo a todos que sigue abierta la convocatoria para ingresar a la maestría en Desarrollo y Dirección de la Innovación. Y bueno, tenemos hasta el 4 de abril para registrarnos y poder iniciar con nuestro trámite. Muchísimas gracias, Guillermo. Un placer tenerte en estos webinars. Muy amable. El honor es mío, maestra, y un saludo. Que estén muy bien. Hasta luego.